Buenos días, mi nombre es Raúl Meneses, soy su profesor de Ciencia Morfológica. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes el tema de sistema endocrino. El sistema endocrino es aquel sistema que nosotros consideramos como un sistema de alerta, puesto que este trabaja con unas sustancias químicas denominadas hormonas, las cuales van a preparar el cuerpo para cualquier reacción. Vamos a colocar un ejemplo. Si estamos en una situación de alerta, donde surge la necesidad de correr, el cuerpo va a producir esas hormonas, en este caso va a trabajar con las glándulas suprarrenales, lo que va a preparar los músculos para la carrera que tengamos que tener por la alerta presentada. Trabaja con la amígdala cerebral. Entonces, a continuación vamos a ver esta lámina donde allí observamos la distribución de todos los elementos o tejidos, órganos que forman el sistema endocrino. Como podemos evidenciar, acá tenemos la tiroides, tenemos la parte de la glándula pineal, la hipófisis, el páncreas, las suprarrenales, los testículos y los ovarios. Acá vamos a ver componentes del sistema endocrino de en este caso las glándulas endocrinas, como ya comenté, glándula pituitaria o hipófisis pineal, timo, tiroides, paratiroides, suprarrenales. Estructuras que contienen tejido endocrino, ya estos serían otros elementos, como tenemos el hipotálamo, el corazón, los riñones, el estómago, el intestino delgado, páncreas, ovarios, testículos, placenta y piel. Cabe destacar la observación, son las glándulas endocrinas y son los tejidos que contienen parte endocrina, ¿ok? Estructuras que contienen tejidos endocrinos. Vamos a hablar un poco entonces de manera muy general de lo que es el sistema. Conjunto de órganos y tejidos que liberan hormonas, ya lo había dicho, sustancias químicas son las hormonas. Está compuesto por glándulas endocrinas, responde a estímulos liberando hormonas, ya se lo comenté. Sus secreciones donde se liberan directamente en el torrente sanguíneo, lo cual viaja a los diferentes órganos para prepararlos para la situación de alerta, fue el ejemplo. Y la endocrinología es la ciencia encargada de estudiar este sistema. Por ejemplo, cuando ustedes han escuchado en algún momento que hay pacientes que dicen, no, yo sufro de tiroides, ¿a quién va a consultar? Va al endocrino. Vamos a hablar un poco entonces sobre lo que son estas sustancias llamadas hormonas. Sustancias químicas transmisoras que son portadoras de información. Información que junto con el sistema nervioso e inmunológico posibilitan la comunicación entre las células y órganos. Lo que le acaba de comentar en el ejemplo, se produce un estímulo externo, el cuerpo recibe la alerta a través, vamos a colocar otro ejemplo, estoy en una cola en la calle, estoy evidenciando que hay una anormalidad, por donde lo estoy evidenciando a través de la vista, y esto me prepara a mí para responder ante esa eventualidad. ¿Cómo me prepara? Bueno, estoy alerta, en ese momento puedo sentir taquicardia, aumenta la respiración, cierta contractura muscular. Esto es producto de que las hormonas se están produciendo en los diferentes órganos, vamos a llamarlos órganos diana, y preparando para la acción que está por suceder, bien sea que tenga que hacer un esfuerzo, tenga que correr, tenga que apresurarme porque está avanzando muy rápidamente la cola. Son ejemplos muy actuales en la Venezuela de hoy en día. Actúan en pequeñas concentraciones y estimulan e inhiben la actividad de otras células y tejidos de unión de receptores en células dianas, como se lo acabo de poner en el ejemplo. Acciones. Bueno, las hormonas son liberadas en torrente sanguíneo, permiten la liberación de las señales o factores hormonales, afecta en muchas actividades, por ejemplo, el crecimiento, el desarrollo, la reproducción. ¿El metabolismo de qué? Vamos a poner aquí otro ejemplo también.
Vamos a hablar sobre cuando yo como o no como en un día. Vamos a hablar del páncreas. Bueno, el páncreas produce también sus sustancias químicas llamadas insulina o glucagón, que son las que me ayudan cuando estoy en ayuno o cuando ya he comido. ¿Ok? Entonces a eso llamamos acción metabólica. Liberación de las hormonas cuando hay baja concentración de la misma en el espacio extracelular y cuando hay hormonas en el nivel sanguíneo. Hormonas hidrosolubles que viajan en forma libres y hormonas liposolubles que viajan unidas a una proteína. Ejemplo, los esteroides y las hormonas tiroideas. Estas hormonas tienen varias acciones. Ojo con esto porque le gusta salir en los exámenes esta pregunta. Así que yo siempre les doy ese tips en mis clases. Oye, ¿cuáles son las interacciones hormonales? Bueno, interacciones permisivas, sinérgicas y antagónicas. ¿Ok? Permisiva, exposición a una hormona aumenta la acción de una segunda hormona. La sinérgica, dos o más hormonas trabajan juntas para que son requeridas en un efecto, trabajan como equipos. Y antagónicas, dos hormonas que tienen acciones opuestas. Una hace una acción y la otra hace otra acción. Entonces, estos tres conceptos son importantes para definir lo que son las interacciones de las hormonas dentro del cuerpo. En este cuadro podemos ver en resumen lo que hacen las hormonas en las diferentes partes del cuerpo. No lo voy a leer todo, ustedes tienen la oportunidad de analizarlo allí en sus dispositivos. Aquí vemos entonces que el páncreas segrega enzimas. Las más conocidas son la amilasa y la lipasa, cuya función consiste en descomponer químicamente las grasas y proteínas. ¿Ok? Entonces el páncreas, además de producirme lo que es la insulina y el glucagón, trabaja también con enzimas pancreáticas, lo que me va a ayudar a la síntesis de los alimentos. Tenemos acá la definición de las hormonas, tenemos acá lo que es la paratiroides que libera, monitorean el calcio en nuestro cuerpo, tenemos la parte de la función ovárica, que es la parte reproductiva, y en el caso de las damas, la parte del ciclo menstrual, ciclo de ovulación, donde se preparan, el cuerpo se prepara para, si es fecundado, ese óvulo para albergar un bebé. Y si no, bueno, cumple su ciclo progresivo, pero yo no voy a determinar esto porque ustedes van a ver una clase específica de eso sobre órganos de la reproducción. También están los testículos, la pineal y el resto de las estructuras endocrinas. En esta lámina podemos ver tres elementos, tres mecanismos diferentes de estimulación. Tenemos la parte, lo que es la parte de hormonas, que es directamente la producción, que es llevada por el torrente sanguíneo. Tenemos la parte de estimulación nerviosa y tenemos cuando trabajan en eje, por ejemplo, en este caso, que trae la parte hipofisiaria, está trabajando sobre la parte tiroidea, suprarrenal y testicular. Entonces, aquí vemos, aparte, vemos que la parte del eje hormonal, la parte neural y la parte sanguínea. Vamos a hablar un poco sobre el hipotálamo. El hipotálamo está en la parte inferior del diencéfalo, llega hasta el cuerpo mamilar y está fusionado con el quiasma óptico. Acá. Esta parte todo esto que acabo de leerle es esto. ¿Ok? Aquí está señalado esta parte en verde. Luego decimos que él segrega hormonas que van a actuar sobre otras hormonas, o sea, va a trabajar sinérgicamente. Función endocrina específica. Factores liberadores de hormonas, factores inhibidores de hormonas, síntesis de hormonas. ¿Cuáles son esas hormonas que sintetiza? La oxitocina,
la antidiurética o la vasopresina. Comunicación con la glándula pituitaria o hipófisis a través del tracto nervioso hipotalámico hipofisiario. Aquí tenemos un cuadro donde ustedes pueden evidenciar de forma muy concisa la hormona, el lugar en que se produce, la naturaleza de la misma, a dónde célula blanco y la función que va a realizar dentro del cuerpo. Vamos a hablar entonces sobre la hipófisis. La hipófisis está situada en la fosa hipofisiaria, en la silla turca del hueso efenoide, específicamente en el centro, en la base del cráneo, hipófisis. Aquí la tenemos, esta que está en rosado. Pesa más o menos unas 600 o unas 900 microgramos. Esta está dividida en dos partes. Está dividida en la adenohipófisis y en la neurohipófisis. La adenohipófisis es el lóbulo anterior y se divide en porción distal, porción infundibular y porción intermedia. Estamos hablando del lóbulo anterior, adenohipófisis. ¿Okay? Es toda esta estructura que podemos evidenciar acá. Y el lóbulo posterior o la neurohipófisis. Y una parte infundibular, de igual manera, una parte nerviosa y la parte intermedia que vemos acá. Tiene un peso aproximado de 0.5, pesa 0.65 gramos y tiene un peso, un tamaño de 0.5 por 1.5 centímetros aproximadamente. Esas son medidas y pesos aproximados, ¿ok? Allá tiene, que dice que tiene doble origen embriológico y bueno, de ella podemos decir que se conecta con el hipotálamo, es regulada por este también y tiene células típicas como son las somatotrofas, lactotrofas, tirotrofas, corticotrofas y gonadotrofas. Aquí tenemos un esquema, aquí tenemos un mapa mental donde podemos ver lo que es la hipófisis, la estimulación nerviosa, que es donde se conecta con la parte hipotalámica, tiene su lóbulo anterior, tiene su lóbulo posterior, y esta actúa en la producción de hormonas hacia la parte ovárica, suprarrenal, la parte tiene que ver con la lactancia materna, esta parte, la producción de leche materna, tiene que ver con la parte del crecimiento, en la tiroide, en la suprarrenal, en la testicular y bueno, ya lo mencioné que en la parte ovárica. Este esquema es bastante sencillo, se le quiso diagramar de esta forma para que sea más fácil de comprender de que la hipófisis interviene en toda la acción, todo el trabajo de los demás órganos. Aquí podemos decir que es la parte sinérgica. Esto es un toque de bioquímica acá, ¿no? Porque es una producción de hormonas que ayuda a otro órgano a producir su hormona y su función. Aquí tenemos otro cuadro donde hablamos de las hormonas que se producen acá. De todas maneras, jóvenes, yo los invito a que estos cuadros, si ustedes quieren analizarlo un poco más detallado, quieren algo más dinámico, en las redes sociales, en Google, en Instagram, aparecen varias páginas donde ustedes pueden extenderse o verlo de manera más diagramada. Esto es algo bastante teórico, se comprende, es más informativo, no es necesario grabar todo esto porque realmente no vamos a grabarnos cada una de esas hormonas. Pero sí podemos
analizarlas y verlas más gráficas. Siempre en mi clase recomiendo a mis estudiantes esa parte, porque yo los entiendo que se hace bastante teórico esta porción de la clase de endocrina. Aquí tenemos otro cuadro de más funciones de lo que es la parte de la adenohipófisis, la producción de las hormonas, donde intervienen, y la acción del hipotálamo. Vamos a hablar un poco de histología entonces de la hipófisis. Acá podemos ver en esta lámina lo que es la diferencia de tejido. Vemos la adenohipófisis y vemos la neurohipófisis. Vemos la diferencia entre los dos lóbulos. Vemos que esta es como más densa. Vemos también la coloración es distinta. Vemos la pars nerviosa. Podemos ver la diferencia así al ojo por ciento. Podemos distinguir los dos lóbulos. Aquí se pone un poco más a mayor aumento y vemos en la adenohipófisis estamos viendo los capilares sanguíneos, son estos que usted observa aquí, capilares sanguíneos. Vemos dos tipos de células presentes acá, como son las cromófobas y las cromófilas. Aquí vemos las cromófobas, esta que usted está viendo acá. Y las cromófilas son estas que están más claritas. Esta que está aquí. A mayor aumento, podemos distinguir mejor las células. Entonces aquí tenemos las células basófilas, las cromófobas y las acidófilas. Vemos las basófilas que son como un morado, un poco pálido, moradito claro. Esta que está acá. Las acidófilas las vemos más oscuras. Y las cromófobas las vemos acá también. Toda esta estructura que usted está viendo acá. Vamos entonces a la neurohipófisis. Y en la neurohipófisis, a menor aumento, podemos ver que se observan fibras nerviosas. Esto que usted está viendo aquí, estas son pequeñas fibras nerviosas. A mayor aumento, observamos más elementos. Vemos la fibra nerviosa, la seguimos viendo aquí como esta parte rosadita que se ve aquí. Observamos la presencia de capilares sanguíneos. Observamos el pituicito que está acá. Este elemento que está acá. Estas son estructuras histológicas de la neurohipófisis. Entramos ahora entonces en lo que va a ser la glándula pineal. La glándula pineal tiene un peso aproximado de 600 micras. Su forma es parecida a la de una piña y mide alrededor de 10 milímetros. ¿Dónde se encuentra? En la parte posterior del tercer ventrículo. Estamos acá. Estamos en esta parte que está acá. ¿Qué hormonas produce? Melatonina, que controla los ciclos del sueño, inhibe la liberación de la hormona gonadotrófa, y hormona estimulante de alfa-melanocito. La melatonina es la que todos tenemos alterada ahorita con esta pandemia, ¿no? Pues dice, controla los ciclos del sueño. Son una manera muy graciosa de recordar eso. Así que tengamos en cuenta que es parte de la función de la glándula pineal. Vamos a entrar en la tiroides. Si ustedes se van dando cuenta, estamos tratando de hablar cefalocaudal de las estructuras y de los elementos endocrinos en esta clase. Así que ya vamos bajando y vamos a hablar de la tiroides. La tiroides, una glándula endocrina de secreción interna que está situada en la parte anterior del cuello, la parte anterior e inferior del cuello.
se dice que se encuentra en los primeros anillos traqueales. Está más o menos por acá, la tiroides. Y ella presenta dos lóbulos y están unidos entre sí por un istmo. Un istmo que se representaría esta parte que ven. Esto que ustedes ven acá en esta lámina, se pudiera decir, bueno, profesor, usted está diciendo que son dos lóbulos y aquí vemos como una W. Esta es el lóbulo piramidal, que en algunos casos puede ser más corto, ¿ok? Esta lámina lo representa de esa forma, pero por lo general es más corto. Pero en sí, la tiroides se divide en dos lóbulos principales, que es el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, unidos por un istmo. Aquí podemos evidenciar nuevamente los dos lóbulos de la tiroides. Aquí lo vemos en esta lámina extraída del Atlas de Anatomía de Frank Netter. Podemos ver acá que se encuentran los dos lóbulos, el derecho e izquierdo, el istmo, el lóbulo piramidal. Tenemos lo que es la parte de la irrigación y el drenaje venoso. Por acá, la parte posterior y lateral, vemos la parte nerviosa. Y podemos decir que su peso es aproximadamente de 30 gramos. 30 gramos. Tenemos unas medidas que decimos que una longitud de 6 centímetros por 1.8 por 1 centímetro por 3 centímetros de altura, 1.8 de espesor. Aquí podemos ver la tiroides, una mejor vista acá. Y comentario de la parte inferior que dice que se extiende desde el tercio medio del cartílago tiroides hasta el sexto anillo traqueal. ¿Cuál será ese cartílago tiroides? Ese cartílago tiroides lo vemos acá. Y si nosotros pudiéramos colocarnos la mano en el cuello, hacemos una extensión un poco del cuello y podemos palparlo. Esa parte se siente un poco dura. Allí que cuando uno hace una deglución, se siente un ligero movimiento. En los varones lo evidenciamos más. Ahí, por allí la llaman la manzana de Adán, con la que se atragantó Adán. Adán no se atragantó, joven, y yo no sé por qué le llaman así, pero le dicen la manzana o la nuez de Adán. Le dicen al cartílago tiroides, vamos a llamarla por su nombre, cartílago tiroides. Y lo podemos palpar. Las damas, las señoritas, se pueden palparlo, mas no se le evidencia tanto como a nosotros los varones. Aquí vemos otra lámina de la tiroides. Vemos la parte posterior. Aquí tenemos la parte posterior, la parte derecha y la parte izquierda. Vemos la parte de lo que es la inervación. Tenemos los nervios, las raíces nerviosas. Vemos la parte vascular. Y aquí tenemos otro organigrama para resumir lo que es la tiroides. Tenemos el concepto, glándula encargada de regular metabolismo. La tiroides tiene que ver con muchas cosas, es de vital importancia en nuestro cuerpo, porque ella interviene en muchas funciones. De allí donde usted ve una persona que es flaca, delgadísima, y dice, ella está sufriendo de tiroides. Y si vemos otra que es muy gordita, muy obeso, también decimos, está sufriendo de tiroides. Por lo general las personas hacen este comentario y nosotros simplemente tenemos que estudiarlo, ver si a través de diferentes pruebas, a través de diferentes exámenes que ustedes verán más adelante cuando vean clínica, que si es verdad o no esos comentarios que dice la gente si es de tiroides. Pero veamos acá. Glándula de mayor tamaño, se dice que es la glándula más grande del cuerpo para la parte endocrina. Es otro comentario que dicen por allí. Pero bueno,
leamos, glándula de mayor tamaño, debajo de la laringe, tiene dos lóbulos, están conectados por un mismo. Su estructura ya histológica va hacia los folículos tiroideos, donde ellos acumulan yoduro, que por eso es que es de también importancia que la gente dice, hay que comer sal. Son comentarios que surgen cuando uno habla de tiroides. Que tienes que ir a la playa, que tienes que hacer comidas equilibradas. Todo esto son los que a mí me gusta comentarles a ustedes, que son comentarios muy fuera de lo que es anatomía, pero les hacen recordar la acción de la tiroide en nuestro cuerpo. Esta se compone de células foliculares, coloides y parafoliculares. Y bueno, los coloides, aquí está lo que representa, un líquido rico en proteína, oxidación de yoduro, se fija a la tiroxina, que se fija a un yodo, dos yodos, tercer yodo, regula las células foliculares, sintetizan la calcitonina, funciona junto con las hormonas paratiroideas y regula la concentración de calcio en sangre, las paratiroideas. Entonces, aquí tenemos un resumen un poco más didáctico de lo que es la glándula tiroides. Vamos a hablar de la irrigación. ¿Quién irriga? La tiroides superior e inferior. ¿Qué es rama de quién? Rama de la carótida externa. La tiroides superior y la tiroides inferior, rama del tronco cervicoescapular. Cervicoescapular, perdón. Aquí tenemos la arteria tiroidea IMA o tiroidea media, que puede originarse directamente del callado aórtico o del tronco brachiocefálico. Aquí vemos lo que les he estado diciendo. Aquí está el callado aórtico. Aquí vemos la carótida interna. Y aquí vemos entonces cómo está la tiroidea superior, que viene acá. La podemos evidenciar en esta lámina. Aquí tenemos a mayor aumento, podríamos decirlo, una disección solamente de lo que es la irrigación. Aquí tenemos el callado aórtico. Aquí tenemos entonces lo que es la carótida. Tenemos el tronco brachiocefálico. Y tenemos lo que es la tiroidea superior acá. Tenemos la arteria IMA que va de este lado. Y bueno, lo vemos más grande lo que yo les estaba diciendo. Ustedes pueden allí leerlo desde sus dispositivos. Pueden ver todo lo que es el sistema de irrigación de la tiroides. Vamos a hablar de la parte venosa, que se llaman venas satélite, a las venas que siguen el trayecto de la arteria que llevan el mismo nombre. Y todas las venas van a llegar y drenan en la yugular interna. Vamos a ver otra lámina mejor, donde vemos lo que yo le acabo de decir. Aquí están las venas tiroideas superiores e inferiores. Y tenemos al lado tenemos la yugular, que es donde ellas llevan esa sangre ya para cumplirse el ciclo de circulación nuevamente. Que ustedes van a ver cuando vean cardiocirculatorio. Van a observar allí, van a ver por qué nosotros decimos que las arterias llevan y las venas traen. Entonces, allí pues decimos, bueno, retorna. Por eso es ese término muy usado allí. La inervación proviene del sistema nervioso autónomo, sistema simpático y parasimpática. La inervación regula el sistema vasomotor y a través de este irrigan la glándula, que eso fue una descripción que yo le hice cuando les comenté de que el sistema endocrino funciona a través de lo que es la producción de hormonas o la producción nerviosa. Bueno, aquí vemos la producción nerviosa de la parte endocrina. Vamos a hablar un poco de histología de la tiroides. A menor aumento, podemos ver acá tabique de tejido conectivo laxo, que son estos que están acá. Estos son los tabiques. Estos son los folículos tiroideos, esto que está acá.
Y todo esto, todo es el lobulillo tiroideo. A mayor aumento, vemos el tabique de tejido conectivo laxo, lo vemos acá. Vemos el lobulillo y vemos la cápsula de tejido conectivo denso irregular. A mayor aumento, seguimos viendo las células foliculares, que son todas estas que están aquí. Esto que está acá es el coloide. Y esto que está aquí se llama capilares sanguíneos. Entonces repasamos células foliculares. Estas que están acá, si las vemos en otro, las vemos aquí, aquí están. Capilares sanguíneos, vemos este que está acá. Y vemos coloide acá, coloide. Y un poco, un ejemplo acá, tenemos que las células parafoliculares presentan coloración y bueno, sustancias coloides compuestas por una glicoproteína ayudada, tiroglobulina, el contenido del folículo segregado en las células foliculares, que fue lo que nosotros estamos viendo. Vamos a retroceder un momento. Vamos a retroceder acá para ver. No me sale la lámina que quiero. Vamos a ver aquí en el anterior momento. Vamos a ver aquí. Aquí está. Vemos el coloide, ¿ok? Vemos las células foliculares, que es lo que le estaba hablando. Vemos el folículo tiroideo, ¿ok? Y vemos los capilares sanguíneos. Entonces, coloide, aquí están las células foliculares, aquí están. Y los folículos tiroideos los vemos aquí, que son la parte folicular. ¿Qué o cómo se llama la hormona que esta produce? La famosa T3 y T4, que cuando hablan de que en algún momento todos nos hemos hecho un examen de hormonas, sobre todo los varones no tanto, porque son muy específicos, pero las damas, por lo general, le mandan a hacer estos exámenes. Vamos a hacer una alteración en su ciclo menstrual, vamos a mandarle a hacer la T3, la T4 y la FSH, por lo general. Y tienen problemas de metabolismo, está muy flaquita y no sube de peso, está muy gordita y no baja. Estas son las hormonas que se inicia el tratamiento, pues son activadoras del metabolismo, son indispensables para el crecimiento. La T4 es más abundante y más activa y más rápida que la T3 y tiene receptores en el núcleo para entrar a la célula. O sea, y miren todo lo que hace en la actividad metabólica, por eso es que es importante. Aumenta el metabolismo basal, aumenta la temperatura corporal, estimula la lipólisis, regula el desarrollo y el crecimiento del sistema nervioso y del sistema esquelético, aumentan los ácidos grasos y glucosa en la formación del ATP, que es energía. Esto va, acuérdense de bioquímica. Entonces, por esa razón es importante la tiroides. Las glándulas, la glándula tiroide tiene en la parte posterior unas pequeñas estructuras en forma de lenteja que vemos acá, que son las glándulas paratiroides. Las glándulas paratiroides son pequeñas glándulas de secreción interna que están situadas en la cara posterior de la glándula tiroides. Tenemos 4. Tenemos 2 superiores y tenemos 2 inferiores. Acá está como si fuese una marca, un punto en la glándula tiroides. Ellas se evidencian es por la parte posterior. Y aunque la vemos tan pequeña, son de gran importancia también en nuestro cuerpo. Todo lo que las estructuras y elementos que Dios
nos dio y que nos permite tener día a día son importantes en nuestro cuerpo. Allá está la teoría. Son 4 pequeñas masas, se encuentran en la cara posterior de los lóbulos tiroideos, miden 2 por 4 por 8 milímetros, son de formas de arveja. Yo les dije una lenteja, bueno, es un grano en forma de este color verde, color café sepia, 30 miligramos lo que pesa, para tener un total de 120 porque son 4. Secreta la paratormona, mantiene la homeostasis en algunos iones sanguíneos, como el calcio y el magnesio. Cuando se evidencia, ¿por qué es importante? Es importante porque ya tiene que ver con el calcio. Y el calcio es importante para aquí en nuestro cuerpo, para los huesos, para los dientes, para las articulaciones, incluso hasta para el metabolismo cardíaco, muscular. Entonces el calcio interviene en muchas funciones de nuestro cuerpo, por eso es que tenemos que tener cuidado con esta estructura llamada paratiroides. Activa la vitamina D, incrementa la actividad osteoclástica y osteoblástica. Son elementos óseos. Por eso les digo, tiene que ver con los huesos. Así que una persona que tenga lesiones articulares, que se fracture con mucha facilidad, además de tener otro síndrome, tienen que tener en cuenta lo que es la producción de calcio dentro de su cuerpo. Tenemos irrigación, drenaje venoso e inervación de la paratiroides. De manera muy general, podemos decir que es proporcionada por las arterias tiroideas, ya que ellas se encuentran en los lóbulos de la tiroides, entonces son irrigadas, son nutridas por estas mismas arterias, y el drenaje venoso de igual manera. La parte de la inervación proviene de los plexos simpáticos que rodean las arterias tiroideas superiores e inferiores. Así que lo que mismo drenaje, la misma drenaje venoso, irrigación e inervación de la tiroides la recibe esta estructura porque pertenecen a ella. Se puede decir, viven con ella. Están dentro de lo que son los lóbulos tiroideos. Aquí tenemos un cuadro donde vemos un poco las acciones de estas hormonas y de estas estructuras. Tiroides, tiroxina. ¿A qué órgano va? A todos los órganos. Acción, estimulación del metabolismo celular, favorece el crecimiento y desarrollo del sistema nervioso. Calcitonina, tejido óseo, niveles de calcio en sangre. Paratiroides, paratormona, riñones, huesos, niveles de calcio en sangre y en orina. Aquí tenemos una acción muy resumida de lo que es la tiroide y la paratiroide en su producción de hormonas y los órganos en los cuales actúa. Esta nota es muy importante porque dice: el exceso de la producción hormonal de la tiroides produce enfermedades llamadas hipertiroidismo por exceso y por déficit hipotiroidismo. Hiper alto, hipo bajo, que es donde yo le estaba diciendo a ustedes que si vemos a una o un paciente flaquito o flaquita, gordito o gordita. Eso es lo que se resume eso, que es lo que ustedes en este nivel, que es un nivel de inicio, se trata de manera muy básica. A medida que ustedes van ascendiendo en semestres, nos vamos complicando con toda esta acción bioquímica, anatómica y fisiológica de lo que es el sistema endocrino. A ustedes lo que les compete en este nivel es saber a manera muy general y básica las acciones de estas estructuras. Seguimos descendiendo y vamos a hablar entonces sobre el timo. El timo es una glándula y es uno de los controles centrales del sistema inmunitario del organismo. Se encuentra en el mediastino anterior, detrás de la parte alta del esternón. Si nos estuviésemos viendo en persona, yo le dijera a todos, vamos a tocarnos acá. Lo puedo hacer a través de la cámara. Póngase la mano en el pecho, ubíquese las clavículas. ¿Ya lo hizo? Bueno, tóquese la clavícula
Ahí está viendo como una hendidura, que ese es el ángulo external, lo que es la manubrio del esternón. Y inmediatamente tenemos en el centro de la mitad del medio, vamos a decirlo así para que no se les olvide, tenemos una estructura. Así yo puedo hacerlo aquí, acá, tengo una estructura en un hueso plano llamado esternón, pero yo no vengo a hablar de esternón, jóvenes, yo vengo a decirles que detrás de este hueso, como lo dice allí, se encuentra esta estructura inmunitaria llamada timo, lo cual va, digamos, al término, se va atrofiando a medida de que nosotros aumentamos en edad y en tamaño. Pero en los niños su volumen es distinto, su tamaño es distinto, porque ellos cuando nacen, ellos están formando, se está iniciando lo que es su parte inmunológica, están adquiriendo esas defensas de la lactancia materna, de las vitaminas que puedan ser tratados, de los alimentos que se le vayan dando, y a medida que van creciendo van fortaleciendo este sistema. Y por eso es que ustedes pueden escuchar, no, la madre le da las defensas que ella tiene. Bueno, la ayuda a la formación de esto, pero es esta glándula, es esta estructura la que se va formando en mi cuerpo y la que va trabajando sobre el sistema inmunitario. Aquí vemos un poquito más de teoría. Dice que se encuentra dentro de la cavidad torácica, claro, por supuesto, inmediatamente detrás del esternón y por delante del corazón. Entonces, es como si ustedes hicieran un sándwich. Está detrás del esternón y por delante del corazón. Yo voy a tomar mi teléfono para que mi teléfono fuese el timo. Entonces vemos que este es el esternón, el timo y el corazón. Esto está así, para un efecto muy gráfico, muy de una técnica de aprendizaje, más o menos. Se encuentra activo en la niñez, ya se los dije, promueve la formación de células T, vamos a hablar de la parte de inmunitaria, y tenemos aquí algunas hormonas, aquí dice timosina, factor tumoral tímico, factor tímico de timoproteína, y es muy poco se ha descrito las patologías tímicas, sin embargo, existen patologías, o sea, enfermedades relacionadas con el timo, sí las existen, pero tampoco es tema de estudio en este momento, simplemente son comentarios para que ustedes entiendan de que todo lo que se les está tratando de transmitir en este momento a ustedes de... Todo entonces es de vital importancia. Aquí vemos entonces, este es el esternón, esto es un corte sagital del cuerpo. Aquí tenemos entonces el esternón. ¿Okay? Este sería el tejido tímico y esta es la parte cardíaca. Todo esto es el corazón, la cavidad, la cámara cardíaca y esto que está acá. ¿Ok? Entonces, esternón, corazón y aquí tenemos entonces el timo. Seguimos descendiendo y vamos a hablar entonces un poco sobre las glándulas suprarrenales. Suprarrenales, supra superior, por encima de. Entonces quiere decir que estas glándulas están encima de los riñones. Y vamos a ver un poco de teoría. Dice que le están localizadas en los polos superiores de los riñones, en la parte superior y anterior. Tienen un tamaño de 5 por 3 por 1 centímetro, tienen forma de pirámide, de triángulo o semilunar. ¿Ok? Piramidal, piramidal así, ¿ok? Semilunar, más o menos así, con una concavidad. Tiene doble origen embriológico, está altamente vascularizado y cubierto por una cápsula fibrosa. Estas capas a su vez se dividen en tres, la parte glomerular, fasciculada y la parte reticulada. En cada una de esas zonas de la glándula suprarrenal se produce algo, hay una acción, pasa
unos eventos. Esto es importante que ustedes lo sepan y son por lo general, les gusta salir los exámenes, como digo yo, que dice en la zona glomerular que se producen los mineralcorticoides y aldosterona. En la fasciculada, glucocorticoides e hidrocortisona. Y en la parte reticulada, gonadocorticoides, estrógenos y andrógenos. ¿Ok? Entonces, allí tenemos la parte hormonal, lo que se produce allí, los mineralocorticoides, las sustancias que nos van preparando. Por eso en el ejemplo inicial que yo les decía, que este sistema endocrino nos mantiene, son los que en algún momento actúa como un sistema de alerta, más o menos esta parte interviene, porque cuando de la parte central le da una orden al cuerpo para que se ponga en acción, en este caso, en la parte de alerta, produce todas estas sustancias. Esto es importante para cuando ustedes vean farmacología, es muy importante en cuanto a la dosificación, la administración de los fármacos. Es muy importante que ustedes entiendan que, por ejemplo, esto, yo le voy a poner nada más este nombre, hidrocortisona, lo produce el cuerpo. Y tiene unos miligramos incluso que produce nuestro cuerpo, y eso está estudiado, pero no es mi materia. Así que simplemente le hago un comentario genérico para que ustedes los tengan almacenados en su memoria. Y en el momento que ustedes se les mencione en la clase de farmacología y hablen de esto, ustedes puedan recordar que una vez en su carrera, en la parte endocrino, vieron un video del profesor Meneses donde les dijo que era importante que ustedes supieran eso. Aquí tenemos una lámina muy anatómica donde vemos entonces los riñones, vemos las suprarrenales, vemos la irrigación, vemos acá la irrigación directa. Ok, miren acá la forma que tiene piramidal, a su vez si uno la ve de esta forma es triangular, y si vemos con una ligera concavidad para como que si abrazara el riñón. Ojo, ellas no están pegadas al riñón. Si un paciente amerita ser operado y extraerle el riñón, se extrae el riñón y la cápsula sigue allí. Pudiera, al menos que tenga una patología completa. Pero no es que se saca el riñón, se extrae el riñón, se saca la glándula suprarrenal. No es así. Hago la observación para que cuando tengamos la oportunidad de ver la parte práctica, podamos tener esta diferencia. Y bueno, aquí está de manera muy colorida lo que son las zonas, lo que es la parte glomerular, la base fascicular, la reticular. Y bueno, aquí vemos otro resumen, dice, se ubica en la parte superior de los riñones, se dividen en dos partes, una externa y una interna. Ok, esta es la parte interna y esta es la parte externa. Entonces, en la parte externa, que se deriva del mesodermo, secreta hormonas esteroideas y estimula la hormona CTH de la adenohipófisis. Y esta se divide en tres partes, ¿ok? Que es esta que vemos acá. Y la parte interna viene del ectodermo y secreta catecolaminas, noradrenalinas y adrenalina. Vemos un poco de histología y vemos entonces que tiene una cápsula de tejido conectivo denso irregular, que es esta que vemos acá. Esta es la cápsula. Vemos una corteza suprarrenal, que es esta que vemos acá, un poco más oscura, y tenemos una médula suprarrenal que está en esta parte. Entonces, repasamos. Tenemos una cápsula de tejido conectivo denso irregular, tenemos una corteza suprarrenal y tenemos una médula suprarrenal. A mayor aumento, podemos diferenciar las zonas. Vemos la zona reticular, vemos cómo es el tejido de esta forma. Véanlo acá.
que se diferencia de la parte fasciculada, donde vemos estructuras como de color blanco, si la podemos ver, o más pálidas. Y la glomerular, que la vemos acá, y la vemos con estas estructuras circulares. Entonces, la podemos diferenciar. Si en algún momento realizamos una evaluación y yo les colocara esta imagen, le digo, señale la zona, ustedes me tienen que ponerla en este orden, si no está mal. Tienen que poner la reticular, la fasciculada y la glomerular. ¿De dónde? ¿Dónde se encuentra en esta zona? En la corteza suprarrenal. A mayor aumento, podemos ver entonces en la zona fasciculada. ¿Cuál es la zona fasciculada? Esta que está más acá en el centro. Podemos ver los capilares sinusoidales, que son estos que están acá. Y los espongiositos, que son estos, completos. Vemos la diferencia, ven la coloración y incluso la forma. Esta tiene hasta con un borde más definido. En la fasciculada, miren, tenemos acá, aquí la tenemos mayor aumento, aquí tenemos un aumento menor, para que veamos las estructuras. Entonces, vemos las tres zonas, bueno, se repito, reticular, fasciculada, glomerular, de la corteza suprarrenal. Vemos otro aumento, las estructuras que hay en la fasciculada, y luego la veo a menor aumento. Vamos al páncreas. El páncreas tiene tres estructuras. Vamos a poner esta lámina primero. Tiene la cabeza del páncreas, tiene el cuerpo del páncreas y tiene la cola del páncreas. La cabeza del páncreas está hacia la parte duodenal, hasta la C duodenal, la C del intestino delgado, que llámese duodeno. Vemos acá, donde hay dos conductos donde ella drena, esta glándula, este órgano, drena los jugos pancreáticos, las enzimas, las hormonas que produce y las deposita acá en la segunda porción del duodeno, que ella a su vez va a darle curso, unas se unen con la bilis para dar lo que es el recurso, el metabolismo de los alimentos y siguen su curso en la parte de alimentación. Aquí vemos el conducto biliar, como viene de acá a la parte superior, y podemos observar aquí esta lámina muy gráfica y muy macroscópica. Ahora sí, vamos a hablar entonces un poco de las funciones que dice que tiene función exocrina y endocrina. Una función exocrina porque dice que habla sobre los jugos pancreáticos y la parte endocrina sobre los que se da en los islotes pancreáticos específicamente, produciendo glucagón, la insulina, la somatostatina y los polipéptidos pancreáticos. ¿Ok? Entonces, esta es la parte, esta función, cuando se pregunta, dice, bueno, tiene dos funciones. Tiene una función exocrina, donde hay la producción de los jugos pancreáticos en las células acinares específicamente, y en los islotes, bueno, la producción del glucagón, la insulina, la somatostatina y los polipéptidos pancreáticos. Aquí está un poquito más de teoría, donde se las presento a ustedes para que ustedes puedan tener un poco más específico. Ustedes puedan ir viendo allí las acciones de cada una. Dice el glucagón, vamos a leerla. Actúa en el hígado cuando los niveles sanguíneos de glucosa están bajos. ¿Qué quiere decir esto? Se dice que el glucagón es producido o actúa cuando yo no desayuno. Vamos a poner ese ejemplo. No desayuno y salgo de mi casa y paso hasta las 3 de la tarde en actividad sin ingerir ningún alimento y estoy trabajando con esa sustancia. Pero si yo como, entonces allí empieza la producción de la insulina. Entonces se actúa en el hígado cuando los niveles sanguíneos de glucosa están altos.
O sea, ya yo comí y ya hay metabolismo de este alimento, si me comí una arepa, un sándwich, una cachapa, lo que haya comido, entonces empieza a actuar allí con él. Entonces, es la idea, es algo así, un ejemplo muy grande, que esto puede llevar a más conversación, pero lo que yo quiero lograr en este momento es que ustedes, jóvenes de primer semestre de enfermería, ustedes vayan entendiendo que hay síntesis química, síntesis hormonales, síntesis de órganos, en este caso como el páncreas, que me van a ayudar a acciones muy específicas y son grandes. En el momento que haya que hablar de la especificidad de esta acción, se hablará, en este caso, fisiología o para alguna parte de clínica o patología. Vamos a hablar un poco entonces sobre los ovarios. Los ovarios son las gónadas femeninas. ¿Okay? Las gónadas femeninas que se encuentran en la pelvis. Dice que son estructuras que miden 3 por 2 por 1 centímetro, pesan aproximadamente, son medidas y pesos aproximados de 5 a 7.5 gramos el peso cada uno. ¿Ok? Cada ovario. Recuérdese, señorita, que usted tiene 2 ovarios, y 2 trompas. Tiene un ovario y una trompa derecha, un ovario y una trompa izquierda. Y tiene un útero. Entonces, aquí podemos ver el útero, podemos ver ovario derecho, ovario izquierdo y vemos la trompa. ¿Ok? La trompa uterina. No me vaya a decir que dice, ay, mire, la trompa de Eustaquio. Eustaquio queda en la estructura auditiva. No me vaya a decir eso. ¿Oye? Así es que tiene la trompa uterina o falopio. ¿Ok? ¿Qué le puedo decir de esto? Bueno, aquí la función en este caso es la producción de estrógeno y progesterona, que determina los caracteres sexuales secundarios, actúa sobre el ciclo reproductivo en la mujer, y la progesterona actúa en el ciclo reproductivo y mantiene la gestación cuando, en los primeros 3 meses, cuando el ovario produce sus células, ¿ok? Y se unen para producir ese óvulo, se une a un espermatozoide para producir un bebé. Entonces ahí está la acción de la progesterona. Luego, la FSH, la relaxina, dice relaja la síntesis de pubis y ayuda a la dilatación cervical. Esto es cuando está en la producción del trabajo de parto, específicamente. Ustedes van a ver una clase solo de reproducción, solo para hablar de útero y hablar de las gónadas masculinas. Esto es simplemente una información bastante general sobre lo que es el útero y sus componentes. Pero sí quiero que, por favor, tengan en cuenta, por lo menos las damas, los caballeros, cuando los caballeros dicen, mira, andas muy hormonal, le dicen a las chicas. Entonces quiere decir porque andan produciendo sus estrógenos, sus progesteronas. Aquí tenemos las gónadas masculinas, llámese testículos, ¿ok? En el varón tiene 2, uno derecho, uno izquierdo. Por lo general, uno está un poco más abajo del otro. Hay bibliografía que respalda que es el derecho, que tiene un poco más descendido que el izquierdo. Tiene una medida aproximada de 5 por 2.5 por 3 centímetros, tiene un peso aproximado de 20 a 25 gramos. Ellos se encuentran en el saco escrotal. ¿Okay? Su función es producir testosterona, que es producida por las células de Leydig, determinan los caracteres sexuales secundarios en el varón y actúa en la producción del espermatozoide. Así que la parte de las gónadas masculinas, ella, bueno, es muy fácil identificar en el varón porque están por fuera, o sea, están en el saco escrotal y tienen simplemente esas funciones. Así que tanto para la mujer como para el hombre se le llama gónada. Bueno, jóvenes, a manera muy general, hemos concluido la clase de sistema endocrino con esta lámina donde
les puedo decir que el conocimiento se busca, las experiencias pasan, pero el aprendizaje queda, jóvenes, queda. Estamos ahorita en un momento de pandemia todavía. Eh, el coronavirus llegó para quedarse, esto no se va a ir. Realmente estamos ahorita, nos podemos ver, ustedes me pueden conocer a través de video, pero realmente tenemos que andar con los tapabocas, las pantallas, y eso es parte de nuestro outfit, si lo podemos decir muy graciosamente. Y les quiero decir con este mensaje es que traten, joven, traten, aunque esta clase fue muy general sobre las funciones del sistema endocrino, traten de buscar, de estudiar, de repasar, formen su esquema, amplíen estos tips, estos conocimientos que uno le está facilitando a través de audio, para que cuando nos podamos ver nuevamente, o conocernos en este caso, cuando podamos conocer en persona y tengamos la oportunidad, si Dios nos lo permite y las condiciones universitarias también, de poder tener un encuentro presencial, podamos ampliar y deleitarnos un poco en hablar sobre el sistema endocrino un poco más, pero parte es mi recomendación, mi consejo como docente, de que ustedes busquen, sigan haciendo sus esquemas, hay mucho material por internet y bueno, más adelante veremos cómo también nos comunicaremos nosotros con ustedes y con esto me despido, joven. Fue de verdad un placer compartir con ustedes a través de este medio. Mi nombre es Raúl Meneses, soy profesor del Departamento de Ciencia Morfológica de la UCLA, Decanato de Ciencias de la Salud. Que estén bien, jóvenes. Hasta una próxima oportunidad.